Te bendiga, amada Iglesia de Jesucristo. Bienvenidos a este canal, Jesús viene ya. Hoy voy a compartir contigo una experiencia que tuve con el Señor. Para ello voy a leer la palabra del Señor en el libro de Salmos, capítulo 1, y en el versículo 1. Voy a leer en el precioso nombre de Jesús. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Padre eterno, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, gracias te doy en esta hermosa mañana. Te doy gracias por todos mis hermanos en Cristo. Te doy gracias, Padre, porque tú pones el querer como el hacer en nuestros corazones, Señor. Padre eterno, obedezco, Señor, esta mañana a tu mandato, Padre eterno. Oh Dios todopoderoso, en el nombre precioso de Jesús. Espíritu Santo, lléname de tu preciosa presencia. Quita todo estorbo de los aires en el nombre precioso de Jesús. Hay poder en la sangre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Amados hermanos, el Señor ha puesto en mi corazón que comparta con ustedes esta experiencia que tuve con el Señor. Fue un día que llegaba yo de la iglesia, de un culto glorioso, donde la presencia del Señor se movía grandemente en mi vida. Llego yo a casa y mi niña estaba enferma, pero yo sentí esa presencia de Dios que invadía mi vida. Y como que no hacía mucho caso a la enfermedad de mi hija, por la presencia del Señor que yo sentía. Sentía que iba a tener una experiencia con el Señor. Y yo le dije a mi hija, acuéstate aquí, a un lado de mí. Pero yo no mucho caso le hacía a la tos que ella traía. De repente, nos acostamos y apagué la luz. Y mi alma sale de mi cuerpo. Empiezo yo a flotar en mi recámara. Yo comenzaba ya a escuchar los tosidos de mi hija muy a lo lejos. Yo salía de mi cuerpo y mi alma flotaba en el aire. Y de repente cambia esa escena y comienzo a subir a una velocidad que aquí le llaman velocidad de luz. Era una velocidad muy rápida. Sentía el cabello de mi cabeza, sentía mi cabello que volaba. Sentía el aire en mi cara, pero ese aire no me molestaba. Aunque iba yo tan rápido subiendo hacia arriba, el aire no molestaba mi cara. Al contrario, era un aire como, se sentía como plumitas de pájaro, como unas plumitas. El aire se sentía como plumita en mi rostro. Yo subía a una velocidad y a una velocidad muy rápida, amada iglesia del Señor. Y de repente llego a un lugar, era un lugar donde había muchos árboles y era un camino estrecho. Yo ahí iba todavía a una velocidad muy rápida. Pasaba entre esos árboles y las hojas de esos árboles no molestaban mi alma, porque yo salí del cuerpo. Y de repente llego a un lugar, un campo abierto, donde había
como un arroyo, donde escuchaba yo el agua que corría. Era un campo abierto donde estaba un pasto verde, un verde que aquí no hay. Y también cuando pasé por ese camino estrecho donde había muchos árboles, ese verde de esos árboles era hermoso, pero aquí tampoco hay ese verde. Todo ese verde era nuevo para mí, aunque yo pude reconocer que era un color verde. Y de repente, amada iglesia del Señor, me lleva a un lugar donde estaban unos árboles frondosos, unos árboles hermosos. Y se me dio a saber que eran árboles plantíos de Jehová, junto a corrientes de agua, donde su hoja no caía, donde esos árboles no se secaban. Y pude ver esos árboles hermosos, grandes, llenos de sombra. Pero esos árboles jamás morían, sino que el agua, estaban plantados junto a ese arroyo donde el agua los alimentaba, donde el agua los sustentaba. Y el Señor me dijo, así son ustedes cuando están llenos de mi palabra, junto a corrientes de agua viva. Pude ver un lugar hermoso, amada iglesia del Señor. Pude ver un lugar precioso. Y el Señor me decía, esos árboles son semejantes a todos aquellos que me buscan y que están llenos de mi palabra, que están llenos de mi presencia. Y esa experiencia el Señor me la dio. Yo no la iba a compartir, amada iglesia del Señor, pero el Espíritu Santo puso en mi corazón hacerlo. Y estoy obedeciendo a la voz del Espíritu de Dios. Y el Señor me dijo que leyera el Salmo 1. Ahí en la experiencia pude entender que el Señor me decía que leyera el Salmo 1. Por eso dice la palabra del Señor, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, sino que todo lo que hace prosperará. Amada iglesia del Señor, el Señor tiene unos lugares preparados para nosotros hermosos. Hay lugares donde vamos a morar preciosos, que no se compara a nada de lo que vemos en esta tierra. Estemos listos, estemos preparados para el día que nos toque partir con el Señor, amada iglesia de Jesucristo. El Señor me dio un mensaje hace unos días. Y el mensaje es este, amada iglesia del Señor. Muy pronto va a caer fuego del cielo para consumir a los moradores de la tierra, a los impíos. Muy pronto. Esto viene ya, amada iglesia del Señor. Por eso estemos más cerca del Señor cada día. Alejándonos, amada iglesia del Señor, como dice el Salmo 1, versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Apartémonos de los impíos. Apartémonos de los enemigos del Señor, porque el Señor va a enviar fuego del cielo para quemar a los moradores de la tierra que no quisieron nada con Él, que no quieren nada con su palabra, que no quieren nada con la ley del Señor. Amada iglesia de Jesucristo, he compartido
la experiencia que tuve con el Señor. Y estaré compartiendo más experiencias porque he tenido muchas experiencias con el Señor. Estaré compartiéndolas obedeciendo la voz de Dios. Este es el mensaje que te he dado de parte del Señor. Que el Señor Jesucristo te bendiga. Maranata, Jesús viene ya.